Hoy me gustaría empezar con el concepto de un niño prodigio. ¿Conocen a un niño prodigio? Un niño prodigio es alguien que, a una edad temprana, desarrolla una o más habilidades a nivel mucho más allá de la norma para su edad. Cuando pensamos en un niño prodigio, quizás pensamos en una chica que puede hacer matemáticas a nivel de los profesores de la universidad. Quizás pensamos en un niño que toca el piano como si fuera concertista. Quizás pensamos en niños o niñas de 12 años que pueden jugar fútbol como si fueran profesionales. En nuestro texto de hoy, leemos que Jesús fue una especie de prodigio cuando se trata de discutir asuntos religiosos. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia de Jesús, su sabiduría. Y vamos a discutir todo este texto bajo 3 subtítulos: la historia, por qué es importante y qué significa para nosotros. Primero, la historia. Versículo 43 dice: terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Deberíamos detenernos aquí mismo, porque hay una muy buena razón por la cual los padres de Jesús no se dan cuenta de que Él se quedó atrás. Él no les dijo. Ahora, definitivamente podemos culpar a José y María porque deberían haber contado a todos los que estaban, deben haber asegurado que Jesús estaba con ellos. Pero también Jesús tiene cierta responsabilidad. Tiene 12 años de edad y es suficiente maduro para saber que debe notificar a sus papás cuando toma una gran decisión tal como esta. Cuando María y José se dan cuenta de que Jesús no está con ellos, entran en pánico. Si alguna vez has perdido a un hijo o incluso a una mascota querida, sabe lo aterrador que es darse cuenta de que alguien falta. Su mente comienza a acelerarse, su corazón late, su garganta se contrae y se pone difícil respirar. Recuerdo una vez que Katy y yo estábamos comprando cosas en Target. Estábamos en pasillos diferentes y el río iba y venía entre nosotros. En un momento Katy me preguntó: ¿tienes al río? Y yo dije: no, pensé que estaba contigo. En este momento nosotros dos empezamos a sentir pánico. Grité el nombre del río en voz alta y me identifiqué como uno de esos padres que pierden a sus hijos. Un padre malo, ¿no? Grité el nombre del río en voz alta e hice un plan para correr al frente y insistir que los gerentes cierren todas las puertas para que nadie escape, incluso mi hijo Río. Afortunadamente, solo unos momentos después, Katia encontró a nuestro hijo. Bueno, las mentes de María y José definitivamente están corriendo, están bien preocupados en este texto de hoy. Una cosa es perder tu hijo por algunos momentos y es otra cosa estar separado de él durante varios días, sin saber si lo encontrarás o no,
Y si cuando lo encuentres, esté bien o no. Esta es una pesadilla para María y José. Cuando finalmente lo encuentran, María y José deben haber sentido una avalancha de emociones, como alivio. Ahora finalmente podemos respirar de nuevo. También debe haber habido alegría, solo un torrente de felicidad al ver a su hijo precioso. De todas las emociones que sentía María, es la ira que surge cuando habla. Ella dice, ¿cuál versículo? 48 dice, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Y luego dice, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Y cómo responde Jesús? Sorprendentemente, su respuesta es tranquila. Pensarías que Jesús diría algo como, mamá, papá, me encontraron, por fin, gracias, soy salvo. Algo así, ¿verdad? Es un niño, solo tiene 12 años. Pero Jesús está tranquilo y no se disculpa. Una cosa que aprendí de mi esposa es que cuando alguien está molesto, debemos disculparnos. Incluso si no tuvimos la intención de causar una molestia, si alguien está molesto, debemos pedir disculpas. Solo por el malentendido. Y para ayudar a la persona. Entonces, de acuerdo con los estándares de mi esposa, Jesús definitivamente debe haber pedido perdón. ¿Pero qué dice él? Dice, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Ahora, hagamos una pausa aquí y por un momento reflexionemos sobre lo que dice Jesús. Si no fuera por el hecho de que sabemos que el corazón de Jesús es puro, podríamos interpretar estas preguntas como acusaciones. Pero dado que Jesús es puro de corazón y está hablando con su mamá, a quien ama mucho, debemos tomar sus preguntas al pie de la letra. Es posible que Jesús realmente crea en este texto que sus padres sabían dónde estaba y por qué estaba allí. La voluntad de Dios fue tan clara para Jesús. Él asumió que era clara para todos los demás, incluso sus padres. Bueno, esa es la historia. Ahora nos toca la segunda pregunta de este sermón. ¿Por qué es importante? ¿Por qué incluyó esa historia Lucas en su libro? Creo que Lucas incluyó esa historia por dos razones. Y la primera razón es esta, porque nos muestra la naturaleza humana de Jesús. Cuando era un niño de 12 años, Jesús decidió hacer algo y luego se le olvidó informarles a sus padres. Muchos niños de la misma edad cometen el mismo error. También debemos notar que María y José primero buscan a Jesús entre sus amigos y parientes.
Me imagino que había un grupo de niños más o menos de la misma edad de Jesús y ellos jugaban juntos desde Nazaret hasta Jerusalén y desde Jerusalén de regreso a Nazaret. Asumieron que Jesús estaba entre este grupo de niños. ¿Por qué? Porque Jesús era niño. Le gustó jugar con otros niños de su edad. Para Jesús eso fue natural. ¿Por qué fue natural? Porque Jesús es humano. Al mismo tiempo, esa historia también nos muestra la naturaleza divina de Jesús. Cuando los padres de Jesús finalmente lo encuentran, ¿dónde está? En el templo. ¿Qué está haciendo? Hablando con los maestros de la ley, los profesores, los sacerdotes. Él está estudiando allí en el templo. ¿Y cuántos niños de 12 años les gusta hacer eso? ¿A cuántos niños de 12 años les gusta pasar tiempo con teólogos? Casi ningún, ¿verdad? El texto nos dice que Jesús hace buenas preguntas y cuando alguien le hace a él una pregunta, da respuestas inteligentes. Esto es increíble. También vemos la naturaleza divina de Jesús en su respuesta al regaño de su madre. Como dijimos antes, Jesús habla con calma, con seguridad. No pide perdón. Tiene un sentido muy claro de lo que su Padre Celestial quiere que haga. Otras personas podrían preguntarse, bueno, ¿cómo sabe eso Jesús? ¿Dios le habla? ¿Tiene una relación muy cercana con Dios? Como cristianos sabemos que Jesús no solo tiene una relación cercana con Dios, en realidad Jesús es Dios. Y esto, hermanos, es fundamental para nuestra salvación. Jesús no puede representarnos como seres humanos, a menos que sea completamente humano. Y vemos en este pasaje que es. Al mismo tiempo, Jesús no puede satisfacer la justicia de Dios a menos que sea completamente divino. Y vemos esto también en este pasaje. Jesús entonces es el único calificado para ser nuestro Salvador. Anteriormente hablamos de los niños prodigios. Lo que pasa con los niños prodigios es que si envejeces y no mejoras tus habilidades, ya no eres un prodigio. Eres simplemente alguien que es bastante bueno en fútbol, piano, matemáticas. A medida que envejece, su estatus como persona notable en realidad disminuye. Pierdes tu etiqueta de prodigio. Pero Jesús, su singularidad se disminuye, se vuelve menos especial. De ningún modo. A medida que Jesús envejece, en realidad se vuelve aún más impresionante, aún más. Su grandeza aumenta. Este pequeño vistazo que tenemos hoy no es nada comparado con la revelación completa que tendremos cuando Él sea un adulto. Esta historia entonces nos prepara para las grandes cosas que Jesús dirá y hará cuando sea adulto.
esta historia aumenta nuestra expectativa. Entonces, ¿qué significa este texto para nosotros? La aplicación tiene que ver con la palabra Padre en este texto. Debes haber notado que la palabra Padre aparece varias veces en este pasaje. A veces se escribe con mayúscula y otras veces no. En el versículo 48, María le dice a Jesús: tu padre y yo te hemos estado buscando ansiosamente. Nota que la palabra Padre en este versículo tiene F minúscula. María se refiere a José, el padre terrenal de Jesús. Pero mira esto, en el próximo versículo, Jesús también usa la palabra Padre, pero en el versículo 49, la palabra Padre tiene un P mayúscula. En este versículo, Jesús se refiere a su Padre celestial. Terrenal, celestial. Jesús tiene dos padres, un padre terrenal y el otro celestial. Y mira esto, tú también tienes dos padres. Tienes un padre terrenal y tienes un padre celestial. La Biblia te llama a honrar a ambos, pero lo que nuestro texto enseña hoy es que cuando no puedes obedecer a uno sin desobedecer al otro, es mejor que obedezcas a tu Padre celestial, tu Padre con la P mayúscula, tu gran Padre. Eso es lo que hizo Jesús. No sé en qué tipo de familia creciste, pero es posible que creciste en una familia en la que tu padre o tu madre te dijeron que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Quizás te dijeron que leer la Biblia o orar son solo para la gente religiosa, los fanáticos, los obsesivos, los raros, la gente extraña, ¿verdad? Puede que seas parte de una familia extensa ahora, donde la mayoría de la gente no quiere que vayas a la iglesia. Y sin embargo, sigues participando, sigues asistiendo, sigas poniendo en práctica tu fe. Hermanos y hermanas, esta es una buena decisión. Cuando haya conflicto entre un padre terrenal y tu Padre celestial, tenemos que honrar a nuestro Padre celestial primero. Bueno, cuando haces una prioridad de agradecerle a Dios y cuando tomas decisiones importantes que cambien tu vida, ¿verdad? No esperes que toda tu familia va a entender. Mira la reacción de los padres de Jesús a la explicación de Jesús en el versículo 50. Dice en versículo 50, pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús trató de hacerles entender, pero no funcionó. Y me pregunto, ¿por qué Dios no les dijo a María y José, tal como le dijo a Jesús, que se suponía que Jesús se quedaría atrás? De esta manera, José y María no tendrían que tener esa preocupación. No tendrían que pasar por todo ese
pánico. Pero Dios reveló algo a Jesús que no reveló a María y José. Es el derecho de Dios revelar algo a alguien y no revelar lo mismo a otra persona. En su vida, Dios puede hacer la misma cosa. Puede llamarle a hacer algo y puede dejarle muy claro ese llamado. Pero puede que al mismo tiempo Dios no le informa a sus padres, a sus hijos, a su esposa, a sus primos. Puede que esa revelación, ese llamado sea solo para ti. Es posible que sus padres, sus hijos le van a hacer muchas preguntas. Puede que se pongan muy ansiosos. Puede que aún se enojen por lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero no dejes que esto te desanime. Debes escuchar a esas personas, debes considerar lo que están diciendo. Pero al final, cuando se trata de escuchar las voces de los demás o escuchar la voz de Dios, debes obedecer la voz de Dios. No espera que todo el mundo entienda, pero espera que Dios sea glorificado. Sabes, Jesús podría haberse glorificado a sí mismo cuando estaba en el templo. Podría haber estrenado un nuevo show. Jesús, el nuevo profesor de la ley. Ven a conocer ese niño prodigio que entiende y explica y predica como nadie jamás ha visto. Pero Jesús nunca llamó atención a sí mismo. En cambio fue humilde. Escuchó primero. Luego hizo preguntas. Y nunca enseñó, nunca respondió hasta que alguien le preguntara a él. Respondió solo cuando era apropiado. Y debido a que era tan humilde, Dios el Padre recibió toda la gloria. Así que hermanos, les animo que también escuchen la voz de Dios, que obedezcan su llamado y que se humillen cuando escuchen ese llamado para que Dios el Padre sea glorificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.